Hola, muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares nuevamente. Mi nombre es Raquel Cardoso y soy herbóloga de la Fundación Instituto de Botánica FUNIVA, entidad que me apoya en la realización de este programa. También cuento con el apoyo de Asominat, Asociación de Microempresarios Naturistas de Colombia. Y recuerden que este programa llega a ustedes gracias a Hogar TV Channel y lo pueden seguir por YouTube a través del canal de este mismo nombre. Hoy quiero hablar de una planta que me parece poderosa. Esa planta es el ajo. El ajo pareciera haber sido diseñado por unos grandes ingenieros genéticos que se llama naturaleza, universo o Dios, porque es el remedio específico y perfecto para muchísimos males, pero especialmente para los problemas respiratorios que tanto nos aquejan. Yo pensaba que los problemas respiratorios eran una cosa de la sociedad moderna, y sí es cierto que ahora nosotros respiramos un aire de una calidad muy deteriorada. No por eso quiere decir que la humanidad siempre haya estado exenta de respirar humo. Les voy a contar. ¿Cuál es el problema actual? Actualmente nosotros tenemos una industria que emite azufre, gases de azufre, metano, partículas de plomo en la gasolina, que afortunadamente ya se eliminó, pero durante muchos años respiramos partículas de plomo en la gasolina, hasta más o menos 1970 y pico, en Colombia hasta 1980 y pico, y muchas sustancias que provienen de la combustión de los motores de gasolina. Pero el problema de respirar humo viene desde muy antiguo. ¿Por qué? Porque antes, en los primeros homínidos se refugiaban en cuevas, y en las cuevas, para poder tener calor y para poder ahuyentar los bichos, etc., lo que hacían era prender fogatas. Entonces imagínense una fogata donde se quemaba palos, se quemaba leña, se quemaban hojas, pues eso producía una cantidad enorme de humo, y el cuerpo humano, digamos que se adaptó para poder estar en esas condiciones de contaminación. Después, en los tiempos oscuros, Edad Media, etc., también se usaba el fuego dentro de casas, ya no cuevas, pero sí casas hechas con piedra, barro, etc., donde también había mucha presencia de humo al interior de los hogares. Pero el siglo XX y XXI, esto sí, como dice el tango, es la tapa, porque aquí, como decía antes, respiramos partículas de todo tipo de sustancias supremamente tóxicas. Entonces, actualmente hay una pandemia, pese a que los pulmones humanos están diseñados para aguantar una cantidad muy importante de humo, no está diseñado el cuerpo para las partículas de azufre, de gasolina, de plomo, de flúor, de una cantidad de cosas que ahora respiramos. Por eso el ajo se vuelve nuevamente el remedio y la planta que nos sirve para combatir esas condiciones, para mejorar nuestra salud general. Vamos a hablar un poquito a nivel científico del ajo. El nombre científico del ajo es Allium sativum L. Allium sativum es la variedad específica del ajo, porque el Allium cepa es la cebolla redonda. L de Linneo, el taxonomista que nos ayudó en la clasificación de plantas. El ajo pertenece a la familia de las liliáceas y lo que se utiliza son los dientes del bulbo. Cuando uno mira una mata de ajo, la hoja del ajo se parece un poco a la cebolla. De hecho, uno puede utilizar las hojas de la mata de ajo como se usan los rabos de la cebolla larga, pero digamos, donde se concentran los principios terapéuticos es en los dientes, que es un bulbo que es parte de la raíz que está a flor de suelo. Yo quiero contarles un poquito de la historia del ajo, porque si bien es un alimento que todos usamos, tiene una historia tan grande y tan importante
que no vale la pena desconocerla. ¿Cómo les parece que el ajo está mencionado en escrituras supremamente antiguas? Entonces, comenzando porque esta planta es una de las obras cumbres de la naturaleza, un remedio maravilloso que se ha usado desde tiempos inmemoriales, tanto como alimento como curación popular. Hay personajes de la antigüedad, por ejemplo, como Teofrasto, que vivió en el 372, que nació en el 372 a.C., y Virgilio, del 70 a.C., ya época romana, que mencionaban ampliamente preparaciones del ajo entre los griegos y los romanos. Ese era un alimento y un remedio muy usado entre griegos y romanos. De hecho, recordemos que el ajo hace parte de la cocina mediterránea, porque desde siglos antes de Cristo hacía parte de la dieta normal de las personas. Por ejemplo, un papiro egipcio menciona el ajo 1500 años antes de Cristo, es decir, antes de griegos, antes de romanos. Los egipcios ya tenían un conocimiento y un uso de esta maravillosísima planta. En esos escritos, por ejemplo, en el egipcio, se enumeraba 22 prescripciones con las cuales se podían atender con ajo, es decir, 22 condiciones de salud y recetas para curar esas 22 condiciones con base en ajo. Por ejemplo, dolor de cabeza, desórdenes en la garganta, debilidad física, etc. Plinio, en el siglo I, en su Historia Natural, describió fórmulas de alrededor de 61 propiedades que le atribuía al ajo y que han venido a ser rectificadas y validadas por la ciencia moderna. Por ejemplo, él decía que servía para desórdenes gastrointestinales, mordeduras de perro, mordeduras de serpiente, picaduras de escorpión, asma, reumatismo, hemorroides, úlcera, pérdida de apetito, convulsiones, tumores y una palabra antigua que es la consunción, que es el debilitamiento de la persona con una pérdida evidente tanto de peso como de energía. Hipócrates, el padre de la medicina, recomendó el ajo como laxante, diurético y cura para los tumores del útero. Durante siglos, muchos médicos chinos y japoneses han recomendado el ajo dentro de sus fórmulas magistrales para curar un sinnúmero de enfermedades. Por otra parte, en la medicina ayurveda había un libro muy famoso de medicina que se llamaba el Charaka Samhita, que es un importante manuscrito médico indo. Usaban ajo y cebolla para prevenir enfermedades del corazón y el reumatismo. Y en la Inglaterra de Shakespeare, el ajo se proclamó como afrodisíaco. Imagínense todas esas cosas que tiene el ajo. Se ha usado ampliamente como antibiótico. A finales del siglo del siglo antepasado, porque ya estamos en el 21, las pomadas, las compresas, los inhalantes con base en ajo fueron la droga de preferencia contra la tuberculosis y durante la Primera Guerra Mundial se utilizó el ajo para combatir tifo y disentería. En la Segunda Guerra Mundial, los médicos británicos informaron total éxito para prevenir el envenenamiento séptico, es decir, la infección generalizada y la gangrena. También el famosísimo doctor Albert Schweitzer, empleó el ajo contra el tifo y el cólera. La evidencia acerca del potencial terapéutico del ajo es muy amplia, muy conocida, supremamente amplia. Es tan amplia como el folclore que rodea al ajo, la historia que rodea al ajo. La Biblioteca Nacional de Medicina en Bethesda, en Maryland, en Estados Unidos, tiene alrededor de 125 artículos que se han publicado desde 1983 hasta 1987. O sea, en 5 años
Hay 125 artículos médicos científicos que respaldan el uso del ajo como factor terapéutico. Los análisis químicos del ajo revelan compuestos potentes para retardar enfermedades del corazón, el cáncer y una amplia variedad de infecciones. Bueno, el ajo destruye bacterias, eso es innegable. En 1944, un químico que se llama Chester Cavalito identificó el compuesto oloroso del ajo que se llama la alicina. Ese es un nombre importante a recordar, por eso hay que ser preciso. La alicina es el componente que le da olor al ajo, pero es el componente que tiene el valor antibiótico. El ajo la alicina presente en el ajo fresco, lo que hace es que mata una gran variedad de microbios, bacterias, virus, hongos. Sabemos, por ejemplo, que los antibióticos no pueden con los virus, no pueden. Hay muchos médicos que ven un virus y recomiendan un antibiótico que por prevenir, que no sé qué, pero sepan ustedes que los antibióticos de síntesis no hacen nada contra los virus. Por eso en el caso de la gripa, que es un virus, no sirve tomar antibióticos. Sirven los remedios caseros de ajo, limón, cebolla y ajo. ¿Listo? Entonces, cuando se descubrió la alicina, se hicieron una serie de pruebas con la alicina y se encontró que era un antibiótico de amplísimo espectro que incluía matar bacterias del botulismo, tuberculosis, diarreas, estafilococos, disentería, fiebre tifoidea. También en otra lista se enumeraban 62 agentes infecciosos distintos que se ven combatidos por el ajo. Y uno de los investigadores decía, abro comillas, el ajo tiene mayor espectro que cualquier sustancia antimicrobiana conocida. Es antibacteriano, antifúngico, antiparasitario, antiprotozoario y antiviral. Esto es de especial valor porque recordemos que muchos de estos patógenos están a la base de enfermedades graves del sistema inmune, especialmente de enfermedades autoinmunes, Alzheimer y Parkinson. Entonces, es muy importante recordar de verdad que el ajo crudo es el que tiene el mayor valor terapéutico. No quiere decir que se va a dejar de usar en las comidas para darle sabor, no. Pero si queremos hacer un uso terapéutico del ajo, debe ser crudo. Una de las maneras más fáciles de tener el ajo a mano crudo y con todas sus propiedades sin mayor oxidación es el siguiente. Esta es una fórmula para los pulmones que quien la copie y la haga ya tiene de por sí muchísimas herramientas a su favor. 1 libra de ajos pelados, 1,5 kilos de miel, vinagre y agua. Ingredientes. Se pone eso, se ponen los ajos, se espichan, pues se muelen, se espichan en fresco, se ponen con el vinagre a partes iguales de vinagre y agua, se revuelve todos los días, a los 4 días se cuela y a eso se le agrega la miel y se empaca en envases esterilizados y eso de a cucharaditas es un excelente remedio para todos los problemas del sistema respiratorio, incluido la gravísima asma. Sobra decir que el ajo, y vuelvo e insisto, tiene su valor terapéutico crudo. Hay un dicho francés que dice il est herbu, il est perdu. ¿Qué quiere decir? Que si se hierve, se pierde. Da sabor, sí, pero sus cualidades terapéuticas disminuyen notablemente. Podemos conservar el ajo para fácil uso, cogiendo cabezas peladas o dientes pelados, licuándolos con un poquito de aceite de oliva, preferiblemente o de girasol, y guardándolo en recipiente hermético en la nevera. Eso evita la oxidación, hace que podamos coger una cucharadita de esa preparación que es un ajo concentrado y agregarla al final de la preparación para que no se cocine.
Entonces eso le va a aportar muchísimo sabor, por ejemplo a la vinagreta de las ensaladas, por ejemplo a una mayonesa que se le quiera adicionar a unas papas, se le pone un poquito de eso y de una vez estamos en nuestra familia curando infecciones, previniendo infecciones y curando temas respiratorios. Es muy importante recordar siempre que los medios naturales son los verdaderos remedios porque ellos no manejan los síntomas como las drogas de síntesis, ellos curan la enfermedad. Y la mejor manera de no tener enfermedad es prevenir usando el ajo crudo en los platos que preparamos a diario para nuestras familias. Si nosotros habituamos desde pequeños a los niños de a pocas cantidades de ajo, no va a suceder que después estén rechazando porque huele a ajo, etc. Recuerden ustedes que si desean mayor información sobre este alimento, si quieren capacitarse sobre el uso técnico científico de plantas medicinales, si desean conferencias o charlas para sus colegios o instituciones o empresas, si desean saber de sus problemas de salud y poder ser asesorados con medios naturales, no duden en comunicarse con nosotros a cualquiera de los contactos que usted ve en los créditos. Estoy para servirle, estamos para servirle y la naturaleza es la fuente de la verdadera salud. La salud es riqueza, las plantas dan salud, como dijo nuestro fundador, el Magíster Isidro Cardoso Lozano. Muchísimas gracias, feliz jornada.